El dólar no aumentó durante todo el gobierno de Milei y el presidente dijo que podría bajar incluso hasta los 600 pesos. ¿Cuál es la explicación? Y aparte, un dólar tan barato no podría destruir a la Argentina como sucedió en los 90 por el atraso cambiario. Bueno, quédate que te lo explico. Primero que nada vamos a ver qué dicen los economistas que exclaman que hoy el dólar ya está muy barato, que hay atraso cambiario y que un dólar de 600 pesos directamente destruiría el plan económico del gobierno. Luego vamos a ver las explicaciones que dio Milei, las cuales son muy interesantes porque habló de muchas cosas que no había hablado antes. Y por último te voy a decir quién yo creo que tiene razón. Voy a explicar rápidamente qué es el atraso cambiario, así que bueno, si ya lo sabes, adelantate a este minuto. Se le denomina atraso cambiario a cuando el dólar está demasiado barato, o sea, más barato de lo que debería de estar. Esto solamente podría suceder gracias a una intervención del gobierno en el precio del dólar. Y bueno, muchos economistas, empresarios y políticos dicen que hoy está sucediendo eso. ¿Por qué es malo el atraso cambiario? Bueno, porque esto genera que los precios argentinos en dólares estén muy caros. O sea, por ejemplo, si el alfajor cuesta 1000 pesos y el dólar cuesta 1000 pesos también, ese alfajor cuesta $1. Sin embargo, si ese alfajor sigue costando 1000 pesos, pero el dólar está 500 pesos la mitad, ahora el alfajor cuesta el doble, cuesta $2. Esto es malo para las exportaciones, porque si el alfajor está muy caro, a las empresas exportadoras les va a costar vender ese alfajor en el exterior porque es muy caro, con lo cual muchas empresas van a quebrar acá en Argentina y va a haber mucho desempleo. Contrario a esto, tenemos el escenario de un dólar muy caro. Si el dólar está muy caro, por ejemplo 2000 pesos, ese alfajor pasa de valer $1 a valer medio dólar. Entonces nuestras empresas son súper competitivas en el exterior. El problema de un dólar muy alto es que caen mucho los salarios. Si el dólar está muy caro, vos con tu salario puedes comprar menos dólares y por ende puedes comprar, por ejemplo, menos cosas importadas, como no sé, celulares, vehículos, electrodomésticos, etc. La idea es que se llegue a un equilibrio que lo determina el mercado. Cuando el gobierno interviene para tener un dólar más alto de lo que se daría normalmente, es malo, y cuando interviene para tener un dólar más barato de lo que se daría normalmente, también es malo, y supuestamente eso es lo que está pasando, llamado justamente atraso cambiario. Entonces, ¿hay atraso cambiario en Argentina? Bueno, los tres motivos que se suelen dar más seguidos son los siguientes. El primero y el más básico es que hay cepo, o sea, hoy existen restricciones para comprar dólares oficiales, o sea, si vos querés comprarlos no podés, lo que quiere decir que la demanda de dólares está reprimida, o sea, la gente no puede comprar dólares con libertad. O sea, probablemente si no existiese el cepo y todos pudiésemos comprar dólares cuando queramos, muy probablemente el precio del dólar aumente. Entonces, si hoy el dólar está más barato de lo que debería por una intervención del gobierno, como el cepo, quiere decir que hay atraso cambiario. La segunda es la disminución del tipo de cambio real, sobre todo el paralelo. Esto significa que, por ejemplo, ponerle que hubo 100% de inflación en pesos, pero el precio del dólar no aumentó, se quedó quieto. Esto quiere decir que las cosas en pesos cuestan el doble, pero también en dólares, porque los precios en pesos no aumentaron y el dólar se quedó quieto. Esto significa que básicamente el dólar está más barato. Si todos los precios aumentaron, incluso tu salario, ponele, en pesos, pero el dólar no aumentó, ahora quiere decir que necesitas menos bienes que los que necesitabas antes para comprar dólares, o sea, el dólar es más barato. O sea, el tipo de cambio real disminuyó. Si nosotros vemos un gráfico del tipo de cambio real, nosotros podemos comprobar cómo efectivamente el dólar estuvo bajando de manera muy violenta, o sea, está mucho más barato que hace algunos años. Lo que resulta en casos medio locos como que, por ejemplo, no sé, un café en Buenos Aires te salga más caro que en algún lugar de Europa. Reflejando esto que te decía yo que pasa cuando hay atraso cambiario, y es que tus productos en dólares están muy caros. Y el tercer argumento es la falta de compra de reservas por parte del Banco Central. Básicamente el Estado necesita comprar muchos dólares. Lo que pasa es que conforme más barato es el dólar y más interviene el gobierno para que el dólar esté más barato incluso, más dólares tiende a vender el Banco Central y menos a comprar, con lo cual cada vez se queda con menos dólares. Y como síntoma del supuesto atraso cambiario se ve como efectivamente a partir de mitad de año que el Banco Central dejó de acumular dólares. Así que bueno, ahora yendo con la parte más interesante del video, porque tenemos más info de lo que tiene el presidente en la cabeza, vamos a ir con la parte en la que Milei explica por qué él cree que está bajando el dólar y por qué incluso puede llegar a bajar más, dando ese ejemplo de los 600 pesos. Para comprender los motivos que da el presidente tenemos que entender lo siguiente, y es que el precio del dólar se mueve por la oferta y por la demanda de dólares. Cuando aumenta la demanda, o sea, cuando los argentinos queremos más dólares, el precio del dólar aumenta, y cuando disminuye la demanda, o sea, cuando los argentinos queremos menos dólares, el precio del dólar cae, y viceversa con la oferta. Cuando aumenta la oferta, o sea que hay más dólares, el precio del dólar cae, y cuando se disminuye la oferta, o sea que hay menos dólares, el precio del dólar sube. Entendiendo esto, el primer argumento que utiliza Milei para desmentir el atraso cambiario es la baja de la inflación. Acá lo que nos dice el presidente es que Argentina viene de años y años con mucha inflación y además creciente, o sea que conforme pasaba el tiempo cada vez había más inflación. Esto lo que genera es que caiga la demanda de dinero, o sea, la gente se quitaba los pesos de encima, no los quería porque sabía que en el futuro iba a haber más inflación. Si vos, por ejemplo, te daban, no sé, 1.000.000 de pesos hace un par de años, ¿qué hacías? ¿Los ahorrabas en una alcancía, por ejemplo? ¿O agarrabas y los gastabas rápido comprando dólares o lo que sea? Bueno, como obviamente ibas a hacer lo segundo, eso quiere decir que la demanda de pesos en Argentina venía cayendo. ¿Y qué pasa si cae la demanda de pesos? Bueno, que aumenta la demanda de dólares. Por ende, sube el precio del dólar. Sin embargo, en el gobierno de Milei pasa todo lo contrario. Como se espera que cada vez haya
haya menos inflación, no cada vez más, la gente cada vez quiere tener más pesos. Esto significa que con el pasar del tiempo está aumentando la demanda de pesos y por ende con el pasar del tiempo está cayendo la demanda de dólares por este motivo. Por ende, con el pasar del tiempo cae el precio del dólar. Esto es un factor que podría explicar por qué el precio del dólar viene cayendo ahora y también en el futuro, porque como vemos, si vemos la base monetaria, la demanda de dinero en Argentina se está recuperando, pero aún así le falta mucho por recuperarse para llegar a un nivel más o menos normal. El segundo argumento es el crecimiento económico. Nosotros dijimos que el hecho de que aumente la demanda de pesos hace que baje la demanda de dólares y por ende caiga el precio del dólar. Bueno, adivinen qué fenómeno genera que aumente la demanda de pesos. Sí, el crecimiento económico. Resulta que cuando la economía crece, bueno, hay más productos para comprar y para comprar esos productos necesitamos pesos. Entonces necesitamos más pesos. ¿Eso qué significa? Que nosotros los argentinos queramos más pesos, bueno, que aumenta la demanda de pesos y por ende baja la demanda de dólares, entonces cae su precio. ¿Qué pasa con Argentina? Bueno, que nuestro país viene cayendo hace 13 años. Entonces justamente en los últimos años lo que estuvo pasando es que la demanda de dinero por crecimiento económico estuvo cayendo. Sin embargo, ahora en 2025 durante el gobierno de Milei va a pasar todo lo contrario. Además de que si Dios quiera se siguen haciendo reformas, a lo largo del tiempo va a ir creciendo más la economía. Por ende, por este fenómeno, en 2025 y a largo plazo se supone que va a seguir aumentando la demanda de pesos y por ende cayendo la demanda de dólares y por ende cayendo el precio del dólar. Recuerden que esto es lo que dijo Milei, yo mi opinión la doy al final del video. El tercer motivo y uno de los más importantes es el superávit fiscal. Resulta que durante el último siglo, en la mayoría de los años Argentina tuvo déficit fiscal. Esto quiere decir que durante el último siglo el gobierno estuvo imprimiendo dinero para financiarse, lo cual implica que aumente la cantidad de pesos, y que aumente la cantidad de pesos significa que aumenta la oferta de pesos. ¿Y qué es lo que genera un aumento de la oferta de pesos? Bueno, un aumento de la demanda de dólares. O sea, que haya más pesos en la economía disponibles para ir a comprar dólares significa que hay más demanda de dólares, ¿no? O sea, si yo de repente tengo más pesos para ir a comprar dólares, voy a comprar más dólares. Y esto estuvo pasando en Argentina durante el último siglo. Se aumenta de manera permanente todo el tiempo la oferta de pesos y por ende se aumenta de manera permanente todo el tiempo la demanda de dólares. Y entonces, por ende, siempre sube el precio. Sin embargo, por primera vez en muchísimos años tiene pinta de que nuestro país va a tener superávit fiscal por varios años. ¿Esto qué implica? Bueno, exactamente lo contrario. Si el Estado ingresa más pesos de los que gasta, ese excedente de pesos que está retirando de la economía, si no los vuelve a gastar, o sea, si los deja guardados, son pesos que ya no están en la economía, que quedan guardados dentro del Estado, por decirlo de alguna forma. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el superávit fiscal genera que se reduzca la oferta de pesos, disminuye la cantidad de pesos que hay en la economía. ¿Y qué pasa cuando se disminuye la oferta de pesos? Bueno, exactamente lo contrario. También se disminuye la demanda de dólares. Si hay menos pesos disponibles para ir a comprar dólares, bueno, se van a comprar menos dólares. ¿Y qué es lo que va a pasar después? Bueno, que va a caer el precio del dólar. Entonces, conforme el superávit sea más grande y se estire por más tiempo, más va a caer el precio del dólar. De hecho, por poner un ejemplo simplemente, si nosotros agarramos la cantidad de dinero en forma de base monetaria que había en julio de 2024, con un superávit fiscal de 1 punto del PBI, en 2 años ya se reduciría a la mitad, lo cual es una bestialidad. Obviamente esto no se va a cumplir porque la base monetaria todavía puede crecer un poco más y porque un superávit fiscal de 1 punto es bastante, pero para que nos demos una idea de la magnitud que tiene el efecto del superávit fiscal en hacer bajar el precio del dólar. Simplemente con un superávit fiscal de 1 punto del PBI, en 2 años reducirías a la mitad la base monetaria que había a mitad de 2024. El cuarto motivo del que nos habla el presidente es un boom exportador. Esto hace referencia a que, bueno, junto con el campo hay muchas industrias en Argentina que se están desarrollando, principalmente la del petróleo y la del gas, que son exportadoras. O sea, son industrias que venden cosas afuera y traen dólares al país. Y como se están desarrollando muy fuerte, esto quiere decir que, bueno, van a exportar más y van a traer más dólares al país, lo cual significa que va a aumentar la oferta de dólares, esto provocando que caiga el precio del dólar. Y no solo esto, sino que es esperable que conforme pase el tiempo Argentina cada vez exporte más gas y petróleo, que si se bajan las retenciones el campo se desarrolle incluso más y haya más dólares todavía en Argentina. Y encima hay algunos rubros en Argentina que tienen muchísimo potencial, como por ejemplo la energía nuclear o sobre todo la minería, que aún no están desarrollados, que se pueden desarrollar en el futuro, incrementando incluso más la oferta de dólares. Y el quinto motivo del que habló Milei es de la deuda externa. Básicamente hoy nuestro país se enfrenta a un pago de deuda en dólares muy grande, lo cual genera que el Estado necesite muchos dólares, o sea, aumenta mucho la demanda de dólares para pagar la deuda. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando se pague la deuda, esa demanda de dólares ya no va a existir, por ende, el precio del dólar va a bajar, por lo que es esperable que el precio disminuya incluso más en el futuro, aunque relativamente lejano. En el futuro cercano, la realidad es que todavía hay que pagar un montón de deuda. Y hasta ahí con los 5 motivos que dio Milei. Lo de los 600 pesos hace referencia a que si traemos el precio del dólar de los 90 a la actualidad, si tuviésemos el mismo tipo de cambio real, hoy el dólar debería de valer 600 pesos. Entonces Milei decía, bueno, si sobre todo al principio de los 90 la economía funcionaba bien con ese tipo de cambio, porque por lo general los países con buenas economías tienen un tipo de cambio bajo, dice, bueno, si la economía argentina en el futuro funciona bien, ¿por qué no podría tener un tipo de cambio real igual de bajo
bajo que el que había en los 90. Y para que eso suceda, el dólar debería estar 600 pesos. No lo dijo como una predicción de que el dólar va a bajar a 600 pesos, o por lo menos eso es lo que entiendo yo, sino como una posibilidad, ¿no? O sea, si la economía funciona igual de bien que a inicios de los 90, sobre todo, bueno, el dólar debería de estar probablemente cerca de los 600 pesos. Y ahora ya vamos a hablar de si Milei tiene razón o no. Pero antes tenemos que ver los motivos por los que el presidente dijo que hoy no hay atraso cambiario, porque recién estuvo explicando por qué él cree que el dólar está muy barato, pero de todas formas no está desmintiendo que haya atraso cambiario, o sea, que el dólar esté artificialmente barato generado por una intervención del gobierno. Primero que nada, atacando el gráfico probablemente más utilizado de todos, que es el de tipo de cambio real, el presidente explicó que es una burrada utilizar esto como referencia. ¿Por qué? Bueno, porque para definir si el tipo de cambio real está atrasado, hay que definir respecto a qué está atrasado. O sea, sí, el tipo de cambio real está más barato que durante el gobierno de Alberto Fernández, pero ¿por qué el gobierno de Alberto Fernández es la referencia? ¿Por qué no es, por ejemplo, no sé, la convertibilidad o el gobierno de Macri? Bueno, la gracia es que justamente es imposible establecer un punto de referencia objetivo, con lo cual también es imposible establecer que hay atraso cambiario. Recuerden que yo solamente estoy dando los motivos que dio el presidente. Recién al final del video voy a dar mi opinión. Aparte de que recordemos que el atraso cambiario es cuando el dólar está artificialmente barato, o sea, cuando el gobierno interviene para que esté más barato de lo que estaría normalmente. O sea, podría suceder que el dólar se esté abaratando mucho por cuestiones naturales que no tienen nada de malo. Sin embargo, este gráfico esto no lo distingue. No podemos darnos cuenta de cuando es fruto de una intervención del gobierno o cuando es algo natural. O sea que sirve incluso menos. Luego, atacando el argumento súper común de que Argentina se volvió muy cara en dólares, o sea que, por ejemplo, no sé, cuesta más comer acá en Argentina que, no sé, en Inglaterra o en Francia. La idea es que en Argentina siempre hubo cosas que históricamente fueron muy caras respecto del resto de los países, como por ejemplo, no sé, la ropa o los electrodomésticos. Esto es por un tema de aranceles y de bloqueo a las importaciones, o sea, básicamente por sustitución de importaciones, o sea, básicamente peronismo. Sin embargo, la particularidad es que hoy es todo más caro, o sea, vas y te tomas un café y también es más caro que si lo hicieses en algunas zonas de Europa. Bueno, para desentrañar este problema tenemos que dividir la economía en dos. Están los bienes transables y los bienes no transables. Los bienes transables son aquellos que se pueden exportar o importar, como, no sé, los celulares, los autos y cosas así. Estos bienes en Argentina están más caros por aranceles y por restricciones a las importaciones. O sea, si nosotros dejamos que cualquier producto entre de afuera y no le cobramos ningún impuesto, nuestras empresas deberían de bajar los precios. Sí o quebrar. No estoy diciendo que haya que hacer esto. La cuestión es que efectivamente, si no existiesen los impuestos a las importaciones y los bloqueos a las importaciones, en Argentina estos productos no podrían costar más que afuera, porque simplemente compraríamos los de afuera. Así que acá el dólar poco tiene que ver. Donde sí puede estar relacionado es en los bienes no transables, o sea, aquellos que no se pueden ni importar ni exportar, como por ejemplo, no sé, la comida en los restaurantes o las propiedades o todo tipo de servicios como, no sé, la peluquería, etcétera. Como esto no se puede ni importar ni exportar, uno podría pensar que estos productos están más caros porque el dólar está muy barato. O sea, si acá cortarte el pelo en dólares te cuesta el doble que, no sé, en Madrid, bueno, habría que multiplicar por 2 o por 3 el dólar en Argentina para que te salga más barato y que ahí ya tenga más sentido, ¿no? Pero la idea es que los bienes no transables pueden estar caros en dólares por la descapitalización del país. O sea, básicamente, si un país está destrozado, como la Argentina, tiene poca oferta de bienes y servicios. O sea, hay menos peluquerías, hay menos propiedades, hay menos restaurantes de lo que hay en un país del primer mundo, por ejemplo. Esto lo que va a generar es que, porque haya justamente poca oferta de estos bienes y servicios, suba el precio. O sea, la comida en el restaurante, la peluquería y todo eso es muy caro porque hay pocas. Claro, con los bienes transables, en una situación donde de nuevo no haya aranceles ni nada por el estilo, esto no podría suceder, porque si los autos acá en Argentina son muy caros, bueno, los compramos afuera y las empresas automotrices de Argentina quebrarían. Pero con los bienes no transables no. ¿Por qué? Porque las peluquerías de acá no compiten con las peluquerías del resto del mundo. Y los restaurantes de acá tampoco compiten con los restaurantes del resto del mundo. En realidad sí compiten a través del turismo, pero aún así no tanto, porque existimos muchos argentinos que no somos turistas, que formamos parte de esa demanda inelástica, o sea, de gente que por más que suba mucho o poco de precio, igual nos vamos a ir a cortar el pelo, con lo que en el fondo no compiten tanto. Entonces, si vos tenés pocos restaurantes, si vos tenés poca oferta de bienes y servicios en tu país, ¿qué pasa? Sube el precio. Y como no tienen que competir contra el resto del mundo, pueden subir más que en el resto del mundo. O sea, sí, efectivamente los restaurantes de acá de Argentina pueden ser más caros que los de París, por ejemplo. Y eso podría ser generado no por un tema del precio del dólar, sino por un tema de que tu país está descapitalizado. ¿La solución para esto? Bueno, que aumente la oferta de bienes y servicios no transables. Que haya más peluquerías, que haya más restaurantes, que haya más propiedades, para que ahora sí cuesten lo mismo o menos que lo que cuestan en el primer mundo. Y para esto justamente lo que vos necesitas es que los precios en un inicio sean caros. Si los restaurantes están vendiendo las cosas en dólares súper altas, esto quiere decir que están teniendo ganancias en dólares súper altas. Y que haya restaurantes que tienen muchas ganancias, ¿qué hace? Bueno, incentiva a que más gente ponga restaurantes. Entonces así aumenta la
oferta y bajan los precios. Y listo, ya no tenemos más ese problema de que Argentina es súper cara. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para eso necesitas que el tipo de cambio real esté bajo, o sea, que el dólar sea barato. Si vos aumentás el dólar todo el tiempo, esto no sucede nunca porque las ganancias en dólares de los restaurantes nunca van a ser altas. Si nosotros no dejamos que los precios se muevan con libertad, las cosas no van a funcionar nunca. De hecho, adivinen cuál es el precio no transable más importante de la economía. Sí, los salarios. A nosotros, los argentinos, nos conviene que los precios no transables en la economía argentina sean carísimos. Así tendríamos muy buenos sueldos. La gracia es generar esto de manera natural y no a través de una intervención del gobierno haciendo que el dólar sea súper barato y ya está. Lo que me lleva a la parte final del video. ¿Milei tiene razón? ¿Hay atraso cambiario o no hay atraso cambiario? ¿Y el dólar puede incluso seguir bajando más hasta llegar a esos 600 pesos? Bueno, yo voy a dividir todas estas preguntas en dos. Vamos a ver el mercado cambiario oficial y el paralelo. Si vamos al dólar oficial, o sea, el dólar que tiene fijado el precio por el gobierno, o sea, el que tiene cepo, que quiere decir que tiene restricciones para comprarlo, no todos podemos comprar esos dólares porque hay cepo. Bueno, la respuesta es totalmente indiscutible. Efectivamente hay atraso cambiario. Pero la gracia es que creo que esto ni siquiera Milei lo niega. Si el Estado te pone un cepo, o sea, no te deja comprar dólares, es porque sabe que efectivamente si vas y compras dólares, el precio va a aumentar. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el dólar está más barato de lo que estaría si el gobierno no interviniese. Entonces, efectivamente hay atraso cambiario en el mercado oficial. Sin embargo, de nuevo, esto creo que ni siquiera el presidente lo niega, y los motivos por los que no se quita el cepo, si esto es un error, no es un error, bueno, quedan para otro video. La cuestión es que el cepo existe, Milei lo reconoce, entonces ya sabemos todos que en el mercado oficial hay atraso cambiario. Luego, yendo a la respuesta más complicada de todas, y es el mercado paralelo, o sea, el dólar blue, el dólar MEP y todos los dólares que se supone que el gobierno no puede intervenir, o sea, que su precio se manifiesta de manera libre. Bueno, hay que saber si hay atraso cambiario en este mercado o no, y la respuesta parece bastante evidente. Si el gobierno no puede intervenir en el precio, quiere decir que, bueno, necesariamente no tiene que haber atraso cambiario, porque para que haya atraso cambiario es necesario que el gobierno intervenga fijando de manera artificial un precio más barato del dólar. Sin embargo, esto no es correcto porque efectivamente el gobierno puede intervenir en el mercado paralelo, puede hacer que el dólar blue y el dólar MEP esté más barato de lo que estaría normalmente. Esto lo puede hacer controlando la tasa de interés, vendiendo dólares a través del Banco Central, con el mismo cepo que reprime la demanda de dólares, por ejemplo, no sé, a través de un endeudamiento externo enorme como hizo Macri, que aumente brutalmente la oferta de dólares, pero es algo momentáneo nada más, etcétera. Yo lo que pienso es que si hay atraso cambiario no es demasiado. O sea, puede ser que haya, pero si hay no es mucho. Si vemos las reservas, es verdad que a partir de mitad de año están cayendo, o sea que el gobierno está vendiendo dólares para intervenir en el tipo de cambio y hacer que sea más barato de lo que sería normalmente. Pero es verdad que este año también se pagó bastante deuda. El carry trade, la verdad es que efectivamente está ahí, pero el pago de intereses de deuda es 5 veces menor que el año pasado. O sea, en todo caso este fenómeno es menor que antes y no mayor. En la balanza comercial tampoco se observa ninguna catástrofe. Es como que, no sé, no encuentro una variable que me indique que inequívocamente el dólar está atrasadísimo. Son más bien indicios de un atraso cambiario que puede estar, que probablemente sería leve, aparte de que hay muchos otros motivos que tienen que ver más que nada con el nuevo régimen económico que se viene en Argentina, que podrían explicar entre todos ellos por lo menos una parte importante de la baja del dólar. Sin embargo, lo que yo creo realmente es que esta discusión no tiene mucho sentido, porque en todo caso si hay atraso cambiario se supone que es transitorio, porque la idea es que, bueno, el gobierno eventualmente va a quitar el cepo, y cuando el gobierno quita el cepo se supone que el tema ya está resuelto, listo, todos podemos comprar dólares de manera libre, ahora la demanda y la oferta juegan con libertad y ya el gobierno no interviene más en el tipo de cambio y ya está, no hay posibilidad de atraso cambiario, como si la había en los 90 porque el tipo de cambio estaba intervenido, el dólar solamente podía valer un peso y listo. Pero es verdad que, como digo, igual al gobierno siempre le quedan herramientas para intervenir en el dólar, como por ejemplo la tasa de interés, y esto efectivamente podría seguir generando atraso cambiario incluso cuando el gobierno quite el cepo. Así que mi postura es, si hay atraso cambiario no hay demasiado, pero por el amor de Dios que el gobierno honre su palabra de liberal y cuando quite el cepo no intervenga más el tipo de cambio. Así jamás nos tendremos que preocupar por este tema del atraso cambiario, si hay un atraso cambiario, que es una discusión que me parece hasta cierto punto medio cavernícola porque está recontra alejada de las reformas que en serio tiene que hacer Argentina, que es el famoso costo argentino, que es bajar impuestos y desregular la economía. Si Argentina no despega, no es por el tipo de cambio, sin duda que no es por el tipo de cambio ni nada por el estilo, sino que es porque el Estado es enorme. Así que bueno, sí, efectivamente el dólar puede seguir bajando, así como también puede subir. Lo que pasa es que estamos en un punto de inflexión en la Argentina, entonces es difícil predecir qué va a pasar en el futuro. La regla básica es que lo más probable es que si el plan del gobierno sigue saliendo bien, el dólar siga bajando, y si empieza a salir mal, el dólar suba. Así que bueno, espero que te haya gustado este